El día sábado se reunieron cerca de 3 horas para poder resolver la mayor cantidad de dudas posibles que tuvieran relacionadas a las hojas de trabajo. Espero que quienes se hayan logrado conectar hayan podido despejar esas dudas y que ya se esté preparando también para su examen del próximo día viernes. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas. El día viernes terminaron lo que era el método gráfico del primer ejercicio y empezamos un ejercicio más, que este ejercicio era de ventiladores. Un ventilador tipo A de pared y un ventilador de pedestal. Vamos a hacer un rápido recorrido por las primeras diapositivas. Entonces, en el ejercicio nos indicaba de que quieren producir ventiladores de pared y de pedestal y nos da las utilidades estimadas por cada ventilador, de tanto de pared como de pedestal, y nos solicita determinar cuántos ventiladores se deben producir. Entonces, las variables son los ventiladores, ventilador de pared, ventilador de pedestal. De estas variables nos proporcionan las utilidades, por lo tanto nuestro objetivo debe ser maximizar las utilidades. Las restricciones, tenemos los tipos de materiales para cada ventilador, material A, B y C. Posteriormente, debíamos realizar el planteamiento del problema. Siempre lo vamos a hacer en una tablita de doble entrada. En la primera columna colocamos el concepto de la restricción. En las siguientes columnas, la pared, las variables, que acá es el ventilador de pared, el ventilador de pedestal, que vamos a identificar como X1 y X2. Posteriormente vamos a colocar el valor total de esa disponibilidad, condición, limitación o requerimiento de cada una de las restricciones. Y por último, el signo de la restricción, que puede ser mayor o igual o menor o igual que. Esto es fundamental porque si nosotros cuando llegamos al final del problema, tenemos que comprobar los resultados en las restricciones. Puede ser que nuestro problema cumpla con todas las restricciones, pero el inconveniente es que ese problema cumple con las restricciones del planteamiento que realizamos. Si este planteamiento está equivocado, entonces nuestra solución también está equivocada. Cuando nosotros verificamos en las restricciones, lo que nos podemos asegurar es que al menos los cálculos están correctos y tenemos una posible solución del planteamiento que tenemos, pero si el planteamiento está equivocado, entonces todo nuestro procedimiento estará equivocado. Y acá en método gráfico es importantísimo también considerar la forma del signo. Acá teníamos como concepto de restricción los materiales A, B y C. Teníamos la información que nos indicaba el ejercicio, y para el ventilador de pared solo nos indicaba que usaba material A, material B, y no nos indicaba nada de material C. Cuando no nos indica nada, alguna variable no tiene un valor en alguna restricción, tenemos que colocar 0. No coloquen 1 porque el 1 cambia por completo el análisis y los cálculos del ejercicio. Posteriormente definimos lo que era la función objetivo con los valores que tenemos en el último renglón. Acá el objetivo es maximizar las utilidades las identificamos como Z, y ya solo conformamos esa ecuación, 175 de X1 más
250 de x sub 2. Posteriormente, con el planteamiento, teníamos que definir las restricciones, estas restricciones en forma de inecuaciones. Observamos el valor que tenemos en cada columna de las variables y vamos conformando nuestras inecuaciones. 100 de x sub 1 más 50 de x sub 2 mayor o igual a 1000. La segunda, 80x sub 1 más 120 de x sub 2 es mayor o igual a 1200. Y la última, el material C, 0 de x sub 1 más 280 de x sub 2 mayor o igual a 1400. La última restricción de la no negatividad, que nos indica que los valores no pueden ser negativos. Pueden ser ceros, sí, positivos también, pero jamás negativos. Posteriormente, en el paso 5 viene el método de solución. Si son dos variables, vamos a utilizar el método gráfico, y si son más de dos variables, tenemos que utilizar el método simple. Para utilizar el método gráfico, como su nombre lo dice, tenemos que hacer una gráfica. Y para realizar esa gráfica tenemos que considerar las ecuaciones, excepto la de la no negatividad. Entonces tenemos nuestras inecuaciones, pero a estas inecuaciones les cambiamos el signo por el signo de la igualdad como ecuaciones para poder calcular los pares ordenados. ¿Hay alguna duda aún respecto a estos primeros pasos? ¿Les consulto? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces, si no hay dudas, continuamos. Después teníamos que calcular los pares ordenados. Teníamos la primera ecuación. Acá el recordatorio es que si la ecuación tiene dos variables, nosotros tenemos que tener dos pares ordenados. Tenemos que igualar x sub 1 a 0 en primer lugar para poder encontrar el valor de x sub 2. Y decimos que si x sub 1 es igual a 0, lo que nos queda es 50 de x sub 2 igual a 1000. Despejamos x sub 2 y x sub 2 nos dio un valor de 20. Con esto conformamos nuestro primer par ordenado. X sub 1 es igual a 0 y x sub 2 es igual a 20. Este es el par número 1. Como teníamos dos variables, ahora igualamos x sub 2 a 0. Si x sub 2 es igual a 0, x sub 1 es igual a 1000 dividido dentro de 10. Dividimos 1000 dentro de 100, el valor de x sub 1, 10. Entonces, con estos valores tenemos nuestro segundo par ordenado, que es 100, 10 de x sub 1 y 0 de x sub 2. Este procedimiento lo repetimos con cada una de las ecuaciones. En la ecuación número 2, teníamos también dos variables, x sub 1 y x sub 2, y tenemos que tener dos pares ordenados. Pero ¿qué pasa con la tercera ecuación? Solo tenemos una variable, x sub 2. Entonces solo vamos a tener un par ordenado, que es el par número 5. ¿Dudas relacionadas a el cálculo de los pares ordenados? ¿Sí pueden obtener? Sí, por el momento, ahorita todo claro. Bien. Entonces, después de que calcularon los pares ordenados,
pasamos al paso 7, que es graficar esos pares ordenados. Para eso tenemos acá en pantalla un resumen de los pares ordenados y debemos de elaborar nuestra gráfica con una escala. La escala ustedes la deciden dependiendo de el mayor valor que tengamos tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Entonces, si observamos en x1 el mayor valor es 15 y en x2 el mayor valor es 20. Yo lo tengo en la presentación de 1 en 1, pero ustedes la pueden realizar de 2 en 2. Después teníamos que plotear cada uno de estos pares ordenados en la gráfica. Cuando x1 vale 0, x2 tiene un valor de 20. Buscamos el 20, ploteamos el punto. Acá está un poquito arriba, pero ustedes lo plotearon en el 20 y lo identificamos. Después nos ubicamos en el par ordenado número 2. Cuando x1 vale 0, cuando x2 vale 0, x1 vale 10. Ploteamos el punto y como estas dos provienen de la misma ecuación, trazamos una línea que, después de identificar ese punto como el par ordenado número 2, trazamos una línea que una ambos puntos. Posteriormente, tenemos que identificar esa línea. Esa nos representa la primera ecuación, que es 100 de x1 más 50 de x2 mayor o igual a 1000. Esta línea nos divide el área de nuestra gráfica en dos porciones: área factible y área no factible. Para poder identificar el área factible, debemos de considerar el signo que tiene esa restricción. Y por eso es bien importante poder identificar adecuadamente el signo de la restricción, porque nos va a orientar el área que debemos de sombrear. El signo de esta restricción es mayor o igual que. Eso significa que si yo la observo como que fuese una flecha, apunta hacia la derecha. Me posiciono en la línea y de la línea tengo que ayudar hacia la derecha. Y acá teníamos la primera restricción. La segunda, o el tercer paragramado, nos decía que cuando x1 vale 0, x2 tiene un valor de 10. Copiamos el punto y lo identificamos como el par ordenado número 3. Posteriormente, vamos al par ordenado número 4, que nos dice que cuando x2 tiene un valor de 0, x1 tiene un valor de 15. Nos ubicamos en el 15, identificamos el par ordenado número 4 y trazamos una línea que una ambos puntos. Nuevamente, esta línea roja representa otra restricción, que es la de 80x1 más 120 de x2 mayor o igual a 1200. Como observamos el signo, que es mayor o igual, tenemos que posicionarnos sobre la línea y sombreamos hacia la derecha de la línea. Y acá vamos delimitando el área de nuestra gráfica. Por último, el par ordenado número 5, este está solito porque proviene de una ecuación. Entonces este par nos dice que cuando x1 vale 0, x2 tiene un valor de 5. Colocamos el punto y lo identificamos como el par ordenado 5.
Ahora observamos, como no tenemos otro par ordenado para poder unir a este par número 5, tenemos que trazar desde donde se intersecta con el eje de las ordenadas hacia el infinito. Y como el signo de esta restricción es mayor, 280 de x sub 2 mayor o igual a 1400, de esta línea tenemos que sombrear hacia afuera. ¿Dudas de cómo plotear los puntos? Dígame. Diga, perdone, si en el par número 5 x1 hubiera tenido el valor de 5 y x sub 2 el valor de 0, la única línea iría en forma vertical. ¿Es correcto? Okay. Porque colocamos el punto sobre el eje de las abscisas y de aquí trazamos la línea hacia arriba. Así es. Okay. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces continuamos. Después teníamos que identificar el área factible de solución. Recuerden que el área factible de solución es aquella porción de la gráfica en donde se intersectan todas las restricciones. Nunca, creo que esto se los indiqué en la clase anterior, nunca se van a juntar tres líneas en un solo punto. Acá, si ustedes hacen la gráfica muy pequeña, puede ser que tengan la impresión de que pasen tres líneas en el mismo punto, pero nunca será así. Eso no va a pasar porque estamos hablando de dos variables. No vamos a tener un punto en donde se intersecten tres líneas. Entonces, acá nosotros tenemos que identificar el área factible de solución y el área en donde encontramos los tres colores viene desde el par ordenado número 1, baja a la intersección de la línea verde con la azul y se va hacia la derecha al infinito. Toda esa porción de área es el área factible de solución y los puntos son esas esquinas que se forman cuando se cruzan dos líneas o bien topa una de las de nuestras líneas con el eje de las abscisas o las ordenadas. Posteriormente, en el paso 8, tenemos que, el paso 8 era identificar el área factible de solución y los puntos factibles de solución. Entonces tenemos acá nuestra gráfica, toda el área que está sombreada de morado hacia el infinito podemos considerarla como área factible de solución. Y los puntos son esos vértices que encierran el área factible de solución. ¿Cuántos vértices tenemos en este ejercicio? ¿Cuántas esquinas? Dos. Solo tenemos dos, la esquina A y la esquina B. Hacia la derecha ya no tenemos porque esa línea se dirige hasta el infinito. Entonces, para darle valor a los puntos factibles de solución, tenemos que ubicarnos en cada uno de los puntos. Empecemos por el punto A y nos indica que este punto A el punto A es exactamente igual al par ordenado número 1. Revisen, por favor, si el valor del par ordenado número 1 era 0,20. Sí, así es. Sí, muy bien. Vamos con el punto B. Y esto sucede siempre que
nuestra área factible de solución tenga coincidencias con nuestros pares ordenados. Vamos ahora al punto B. En el punto B tenemos un valor en el eje de las X, una posición, y una posición en el eje de las Y. En el eje de la Y se ve cerca de 5, pero vamos a ver matemáticamente cuánto es el valor de esos puntos. Para eso necesitamos las ecuaciones de las líneas que se intersectan. En este caso es la línea de color celeste y la línea de color verde. Entonces utilizamos esas restricciones y empezamos a despejar. Despejamos x sub 2. El valor de x sub 2, que es 50, está multiplicando. Paso del otro lado. Dividiendo. Y el 280 está, el 280 está multiplicando la ecuación, la segunda ecuación. Lo tenemos que escribir para multiplicar la primera ecuación. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder eliminar el valor de la variable x sub 2. Aunque esto también lo podemos realizar de una manera más sencilla, porque ya tenemos acá en esta ecuación de color verde, solo tenemos una variable. Acá nosotros lo realizamos por la forma larga, pero siempre hay una manera más corta de poder también encontrar algunos resultados. Entonces multiplicamos 280 por 1000, nos da un total de 280. Vamos con la segunda ecuación, menos 50 por 280, nos da menos 140.000, y esto es igual a 1400 por menos 100, menos 100. Dividimos, nos queda 280, nos queda 28.000, dividido, 18.000, de x sub 1 es igual a 21.000. X sub 1 es igual a 210.000 dividido dentro de 2.800. Esto nos da un valor de x de 7.5. Acá pudimos haber encontrado el valor de x sub 2 de una manera más rápida. Si tenemos acá 280 de x sub 2 es igual a 1400. Si dejamos solo x sub 2, ¿cómo nos quedaría la operación? 1400 dividido dentro de 280. ¿Y cuál sería el valor de x sub 2 ahí? Dividan 1400 dentro de 280. Sí, 5. ¿Cuánto? 5. 5. Entonces, es igual al valor que vamos a obtener. Bueno, 5. Sí, pues. 250. Y 250. Obtenemos exactamente el mismo valor. Entonces, acá lo tenemos como de una manera más larga. O bien podemos empezar por encontrar el valor en la ecuación que solo tiene una variable para sustituir posteriormente en otra ecuación. ¿De acuerdo? Hasta acá me parece que se quedaron en la clase del día a día. Bien, entonces continuamos. Después, solo tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Posteriormente, solo tenemos que evaluar el punto factible de solución. Cada uno de estos puntos que nosotros encontramos en la gráfica es un punto factible de solución. Es decir, que es un punto que me dará
una solución posible. Y esa solución va a cumplir con todas las restricciones, con todas. Entonces, nada les garantiza de que ustedes vayan a tener una respuesta correcta si sus restricciones cumplen en cada una de ellas. Porque todos los puntos factibles de solución, una característica del método gráfico es que todos los puntos factibles de solución cumplen o deberían de cumplir con las restricciones, todos. Entonces, elegir al punto óptimo va a depender de nuestro objetivo. Acá empezamos con el punto A. El valor del punto A es 0 y 20. Sustituimos los valores del punto A en la función objetivo. 165 por 0 más 250 por B. Realizamos la operatoria y eso nos da como resultado 5000. Posteriormente vamos al B. El punto B es 7.5 y 5. Una recomendación es que podamos trabajar con fracciones, por favor, al momento que estemos comprobando. Tienen el valor que nos da en el punto B la función objetivo. Lidia, perdone, disculpe que tuve aquí un fallo técnico. En el paso número 10, FO.max Z igual 175 X sub 1 más 250 X sub 2, ese ¿cómo lo tuvo? Regrese al paso 4. Ajá, permítame, ahí está. Esa función objetivo nos va a servir para evaluar cada uno de nuestros puntos. Entonces lo que hacemos es traerla al paso 10 para poder sustituir los valores de X sub 1 y X sub 2 de acuerdo a los puntos que obtuvimos. ¿De acuerdo? Sí, tiene razón, y lo tengo en el paso 3, definición de función objetivo. Oh, es el 3 entonces. Sí, es pero el sí, 3. cabal, ya sintonicé. Disculpe, licenciada, disculpe. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Tienen el valor que tenemos acá en punto B? Bien, el valor que debemos obtener es 2562.50. ¿Obtuvieron ese valor? Bien, yo espero que sí. Continuamos acá. Después de evaluar el punto factible, lo vamos a evaluar para poder determinar cuál es el punto óptimo de solución. Entonces, el punto óptimo va a depender de cuál es nuestro objetivo. En este ejercicio, ¿cuál es el objetivo? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar.
maximizar. Entonces, de los valores que obtuvimos, vamos a buscar en dónde obtenemos el mayor ingreso. ¿En dónde obtenemos el mayor ingreso? ¿En el punto A o en el punto B? En el A. En el A, es correcto. Entonces, el punto A es nuestro punto óptimo de solución. Regresamos a nuestra gráfica, buscamos el punto A en la gráfica y lo identificamos como el punto óptimo de solución. Posteriormente, tenemos que, ¿con dudas con esto? No le... ¿No? Bien, ahora solo tenemos que comprobar en las restricciones. Comprueben en todas las restricciones, por favor, y me indican si cumple con todas las restricciones. Ese sería el paso número 11. Así es. El paso 11 es comprobar en las restricciones. Entonces vamos a comprobar, por favor, si ese punto A, que es 0,20, cumple con las tres restricciones. Al hacer la comprobación, se puede poner igual. ¿Cuál es su pregunta, Erwin? Gracias, Lita. Perdone, al hacer la comprobación, se puede poner igual. En vez de mayor que. Sí, mientras, bueno, el signo es mayor o igual. Sí, Entonces, perdón, mayor o igual. Sí, me equivoqué. Pero para la comprobación, ¿se pone igual o se mantiene mayor o igual? se mantiene el Ah, signo. bueno, gracias. Muy bien. Si al momento que ustedes van a comprobar acá en las restricciones, recuérdense que es en las restricciones, por lo tanto será en las inecuaciones. Las ecuaciones solo nos sirven para poder calcular los pares ordenados, pero de ahí tenemos que utilizar solo las inecuaciones. Después de que calculamos los pares ordenados, las ecuaciones ya no nos son de utilidad más que para poder calcular los valores en el plano de coordenadas cartesianas. Para comprobar, son con las inecuaciones signo mayor o igual que, o menor o igual que.
Hasta que la segunda ecuación, y en la ecuación no da. ¿Comprobaron? Sí, todo da. ¿O cómo es? Todo es correcto. Bien, entonces pudimos comprobar que cumple con todas las restricciones. Como cumple con todas las restricciones, ya podemos pasar a dar una respuesta. En la respuesta solamente tenemos que verificar o regresar al inciso para identificar qué nos estaban solicitando. Acá, si no mal recuerdo, nos indicaba cuántos ventiladores de pedestal y de pared debían producirse. Entonces, la respuesta es x sub 1, 0. X sub 1, ¿qué variable representaba? El ventilador de pared. No se debe producir ningún ventilador de pared y deben producirse X sub 2, tiene un valor de 20, deben producirse 20 de pedestal. ¿Y qué beneficio obtenemos? Acá voy a regresar a la función objetivo. Acá recibimos 5,000. ¿Estos 5,000 qué son? Son utilidades, porque en la función objetivo decimos que queremos maximizar Z, y Z en este ejercicio representa las utilidades. Entonces, estos 5,000 son utilidades. Y por eso, en la respuesta indicamos que vamos a producir solamente 20 ventiladores de pedestal para obtener un beneficio de 5,000. ¿Dudas al respecto? Solo copio la respuesta.
¿Ninguna duda? Bien, entonces, este es el método gráfico. Y el de tres variables es más corto, Lina. O peor. No, es un poquito más largo. Ahorita vamos a empezar a ver uno de 3 variables. Dios me guarde. Licenciada, buenas noches. Perdonen la consulta o la duda. Es decir, esta variable o que tiene tres como verde o verde, esta no cuenta como variable, entonces, perdone. Es que estas son 3 restricciones, Elder. Las variables son x sub 1 y x sub 2. El ventilador de Ok, pared y el de perdone. pedestal. Ya lo había cambiado, perdone. Sí, Ajá, gracias. sí, estas son las restricciones. Las que tenemos en pantalla son las restricciones. Entonces, acá podemos tener 3, 10, 20, no importa el número de restricciones que tengamos acá, ¿de acuerdo? Algunos ejercicios pueden tener 4 restricciones, eso depende de cómo está planteado el ejercicio, ¿de acuerdo? Gracias, Luis. ¿Va a servirle alguna otra duda? Bien, si no hay ninguna otra duda, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Bien, leamos este ejercicio, por favor, y demos respuesta a las mismas 3 preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables? ¿Y cuáles son las restricciones? Demos la lectura y respondamos esas 3 interrogantes. Perdón, licenciada, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las restricciones? Ah, ya lo vi, perdón, gracias. Sí, las 3 que están en pantalla, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Y cuáles son las restricciones? Prácticamente es el paso número 1 que hacemos con el método gráfico también. ¿Ahorita qué método es el que vamos a ver, licenciada? Perdone. Es el método simplex, Gracias. pero de simplex solo tiene el nombre. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a verificar. Perdón, ya no pude leer hoy. Ahí está. 4 horas de... 3 horas de inspección. Muchas veces lo que más se nos facilita es identificar las variables. Pudiéramos, si se les dificulta identificar el objetivo, pudiéramos empezar identificando esas variables de decisión. ¿Cuáles son las variables en este ejercicio? Los relojes, Los licenciada. 3 tipos de reloj. Los 3 tipos de relojes. ¿Y qué es lo que deseamos? Dice que el gerente de la relojería desea optimizar la ganancia. Esta Maximizar. palabra optimizar, ¿a qué se refiere en este ejercicio? ¿A maximizar o a minimizar? Maximizar. Maximizar, correcto. Las variables, bueno, los relojes y las restricciones. ¿Qué restricciones se identificaron? El tiempo, pero... Sí, el tiempo por... Es de ensamble y de inspección, licenciada, y empaque. Correcto. Dice que la empresa cuenta con 300 horas semanales para ensamble, 240 para inspección y empaque. ¿Y qué más? y el ¿Solo detalle. 2 restricciones? ¿O hay alguna otra? Eso de por sí es una restricción, Linda. ¿Cuál? Lo que usted tiene resaltado en color celeste o aqua. Sí, es restricción. Ay, Dios. Yo lo pasé por alto. Yo me fui una vez solo al tiempo directo por reloj. Es que esa es la información que usted tiene por variable. Pero ¿cuáles son las restricciones? Usted puede identificar, bueno, acá dejemos los valores. ¿Cuáles son las restricciones? El tiempo para ensamble, Y el tiempo de inspección y el empaque. tiempo de inspección y empaque. Ajá. ¿Alguna otra restricción? La de no se puede producir más de 100 relojes también sería una restricción. Sí. Así es. Es una condición, porque dice, se sabe que no se deben de producir más de 100 relojes sumando las 3 clases. Esa es una condición. Usted diariamente, o puede ser una limitación, usted diariamente no puede producir más de 100 relojes. Ese es lo máximo que usted puede producir. Entonces, también es una restricción. Esto que estamos haciendo es lo más importante de este tema, el análisis. Ya veo como planché ahí, planché. Ni por dónde pasó. Entonces, la sugerencia es que ustedes puedan practicar lo más que se pueda los planteamientos. ¿Alguna duda? Solo para realizar el cuadro de doble entrada, ahí me va a dar duda cómo poder colocar eso, lo de los que no se pueden producir más de 100 relojes, licenciada, pero con el transcurso de la clase ahí voy a darme cuenta. Gracias. Ahorita vamos a pasar a esa parte. Bien, la solución. Primero, identificar el objetivo, las variables y las restricciones. El objetivo, maximizar la ganancia. Las variables, los relojes. ¿Qué tipos de relojes? Reloj unisex, reloj de hombre, reloj de mujer. Las restricciones, el tiempo en ensamble, el tiempo en inspección y empaque, y mucho ojo, acá en la redacción nos da, por ejemplo, 400 horas de inspección y empaque. Es para los dos. No nos dice cada uno, sino que si nos proporciona un valor y nos da 2 departamentos, es para los dos. Y tenemos la producción total.
Esas son las 3 restricciones que tenemos en este ejercicio. Las variables las vamos a identificar como x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Posteriormente, vamos al planteamiento. El planteamiento siempre lo vamos a hacer en la tablita de doble entrada. Siempre. Vamos a colocar el concepto de la restricción en la primera columna. En las siguientes columnas vamos a colocar las variables. Mucho ojo, ahora tenemos 3 variables, entonces vamos a tener 3 columnas. Y siempre, esto me parece que no se los había indicado, vamos a colocar por cada y la unidad de medida que estemos trabajando. Por ejemplo, acá son relojes. Por cada reloj, unisex, hombre y de mujer. En el ejercicio anterior, por cada ventilador. En el ejercicio anterior, por cada inversión. ¿Sí? Siempre coloquemos eso, por favor. Posteriormente, tenemos la columna de la disponibilidad, la limitación, el requerimiento o la condición y la forma o el signo de la restricción, que este tampoco va a variar. Prácticamente la estructura es exactamente la misma. No vamos a tener ningún cambio en cuanto al planteamiento, excepto que vamos a tener una columna más de variables. Y si tenemos 4 variables, es exactamente el mismo planteamiento, solo que agregamos una columna más. Identificamos como x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Bien, entonces ahora vamos a empezar a colocar la información. Nos dice que por cada reloj obtiene una ganancia. Del unisex, Ale, si me puede apoyar con la lectura para ir colocando los datos. Con gusto, Ale. Gracias. El gerente de la relojería Velázquez desea optimizar la ganancia que se puede obtener de la producción y venta de 3 clases de relojes digitales. La ganancia que se obtiene por la producción y venta de un reloj unisex es de 300 quetzales, de hombre 400 quetzales y de 500 quetzales para uno de mujer. La empresa cuenta con 300 horas semanales para el ensamble de relojes y 240 horas para la inspección y empaque. Bien, nos detenemos ahí, Ale, perdón. Entonces, nos da la ganancia por cada reloj, unisex 300, hombre 400 y mujer 500. Luego nos dice, la empresa cuenta con 300 horas para ensamble. Tenemos ensamble como restricción y el total de horas que tenemos para ensamblar es de 300. Y 240 para inspección y empaque. Continuamos, Ale. Muy bien. La fabricación de un reloj unisex lleva 2 horas en ensamble y 1 hora de inspección y empaque. Un reloj de hombre requiere 2 horas de ensamble y 2 horas en inspección y empaque, mientras que el de mujer 4 horas de ensamble y 3 horas de inspección y empaque. Además, se sabe que no se deben de producir más de 100 relojes sumando las 3 clases. Gracias, Ale. Dice, además se sabe que no se deben producir más de 100 relojes. Tenemos una restricción de una producción. Dice que la producción total no debe ser más de 100 relojes. Ese es el valor de nuestra condición. Pero dice no más de 100 relojes de los 3 tipos. ¿Estamos trabajando los 3 o excluimos alguno en estos 100? ¿Es de los 3 tipos de reloj o se excluye alguno? Los 3 tipos. Es de los 3. Entonces, ¿cómo es de los 3? Colocamos 1, 1 y 1. Porque al momento de que encontremos el valor de
X sub 1, X sub 2 y X sub 3, la sumatoria no tiene que dar más de 100, porque esa es nuestra limitación. Y estamos hablando de los 3 relojes. ¿Dudas hasta dónde vamos? Licenciada, buenas tardes. Una consulta. En Sí, el dígame. otro planteamiento del otro ejercicio pusimos 0. ¿Por qué aquí no se le coloca 0? Porque en el ejercicio anterior le decía que el ventilador, el de pedestal, por ejemplo, vamos a regresar. Son totalmente diferentes. El ejercicio anterior nos dice que producir un ventilador de pared necesita 100 unidades de A y 80 de B. Un ventilador de pared necesita 100 unidades de A y 80 de B. Luego nos dice, el ventilador de pedestal requiere 50 unidades de A, 100 de B y 280 de C. El ventilador de pedestal requiere 50 de A, 120 de B y 280 de C. Eso es lo que colocamos en la columna de pedestal. 50 de material A, 120 de material B, 280 de material C. Luego nos dice, las disponibilidades de los materiales son 1000 de A, 1200 de B, 1400 mínimo de C. Si las utilidades estimadas por un ventilador de pedestal es de 250 y el de pared 175, ¿cuántos ventiladores pueden producirse? El ventilador de pared, producir un ventilador de pared, ¿necesita del material C? ¿Sí o no? No, licenciada. No. Entonces, por eso, como no necesita material C, le coloca 0. Y es totalmente diferente al que estamos presentando ahora, porque nos dice este otro ejercicio que se sabe que no se deben producir más de 100 relojes sumando las 3 clases. Usted, al momento de tener los 3, usted es el dueño de la relojería. Usted tiene que producir 100 relojes. Eso es lo que usted tiene que producir, 100. Pero estos 100 relojes los va a producir combinando los 3 tipos. Las 3 variables. Las 3 variables. Entonces, por eso colocamos 1, 1, 1 en todas. Porque estamos hablando de los 3 tipos de relojes. Si dijera que no puede producirse más de 100 relojes sumando entre los unisex y mujer, ahí excluye el hombre, entonces en hombre sí se colocaría el 0. Pero acá nos está diciendo que esta producción de 100 tiene que ser de los 3 tipos o considerando los 3 tipos de relojes. ¿Dudas?
Ah, bueno, licenciada, muchas gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, licenciada. O sea, Sí, está incluyendo las tres variables. así es. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Entonces, ahora vamos con los signos. ¿Qué signo le colocarían? Menor o igual, licenciado. ¿Menor o igual a todas? Eh, por lo que el recuerdo de la lectura, sí. Sí. Vamos a regresar a la lectura. Nos dice la lectura. Dice que la empresa cuenta con 300 horas semanales para el ensamble y 240 para inspección y empaque. La empresa cuenta con 300 horas semanales para ensamble y 240 para inspección y empaque. Como eso es con lo que cuenta la empresa, podemos consumir más de esa temporalidad. No, no, No nada que ver. podemos. No, ok. Entonces el signo es menor o igual que para la primera, menor o igual que para la segunda, y la tercera, ¿qué signo? Igual, igual, porque no se puede producir más de 100. Correcto. Dice que no podemos producir más de 100 relojes. Entonces el signo es menor o igual que. ¿Dudas en cuanto a los signos de estas, restricciones? Hay que ser muy incisivo en analizar el planteamiento, Lick, pero Así sí. es correcto. Licenciada, si en algún dado caso nos dijese en producción total de los 100, pero solo nos indicasen, por ejemplo, el de hombre y el de mujer, ahí pondríamos el dato que nos da de hombre y de mujer, y en el de unisex deberíamos de poner 0, ¿verdad? Sí, tenemos el 100, que es la producción total. Hablamos de hombre y mujer, colocamos 1, 1 y en unisex 0. Así Gracias, es. licenciada. ¿Servirle? Bien, entonces, acá estamos trabajando, como ya es un ejercicio de 3 variables, el método gráfico ya no nos es de utilidad para poder resolver este ejercicio. Entonces, tenemos que empezar a trabajar lo que es el método simplex. Acá, en el método simplex, los primeros 4 pasos son iguales. Los primeros 4 pasos son iguales. Tenemos nuestro planteamiento, identificamos el objetivo, las variables, las restricciones, ya realizamos el planteamiento de nuestra tablita. Ahora vamos con la definición de la función objetivo. La función objetivo siempre la vamos a obtener del último renglón de nuestro planteamiento. Entonces, el objetivo o el concepto que nosotros tenemos en este planteamiento es la ganancia. ¿Y la ganancia, qué hacemos con ella? Maximizarla. Maximizarla. Entonces, el objetivo, la función objetivo es maximizar. Ya no colocamos ganancia, sino que colocamos Z. Maximizar Z. Esto es igual a 300 de X sub 1 más 400 de X sub 2 más
500 de X sub 3. Y acá completamos nuestra función objetivo. ¿Dudas? Bien. Entonces, acá un atento recordatorio que cada fila debe tener la misma unidad de medida. Esto se los explicaba en las clases anteriores con el método gráfico, que en la fila debemos de tener la misma unidad de medida. Cada celda debe de hablar de lo mismo. Todos son unidades, todos son decenas, o todos son litros, todos son vasos, para poder trabajar de manera homogénea. Licenciada, solo una consulta. Por ejemplo, ¿Sí? que nos dijera en el tema de inspección y empaque, que en el reloj de mujer se lleva 3 horas y media, ¿cómo deberíamos de ponerlo? ¿Lo deberíamos de poner como fracción o transformamos toda esa fila a minutos? Aquí usted puede colocar, si son 3 horas y media, puede colocar 3.5 en esta casilla. Sin embargo, en las inecuaciones ya las trabaja como fracción. Ok, licenciada, gracias. Un gusto. La recomendación siempre será que al momento que estén realizando cálculos, siempre trabajen con las fracciones, porque esas décimas, centésimas o milésimas que dejamos puede hacer que nos impida que podamos cuadrar con las restricciones. Entonces es mejor que utilicemos ya en los cálculos las fracciones. Bien, el paso 4, vamos a definir las restricciones como inecuaciones. Y esto es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a tener una restricción por cada ecuación. La primera sería 2 de x sub 1 más 2 de x sub 2 más 4 de x sub 3 menor o igual a 300. ¿Dudas? Licenciada, aquí no vamos a utilizar X, Y, Z. No. En programación lineal, recuerden, también en gráfico, colocamos como x sub 1, x sub 2, y acá también vamos a continuar con la misma dinámica. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciada. Muy bien. Entonces, construimos nuestras otras restricciones. La siguiente quedaría 1 de x sub 1, omitimos el 1 y solo dejamos x sub 1 más 2 de x sub 2 más 3 de x sub 3 menor o igual a 240. Y la última, tenemos 1, 1, 1, colocamos x sub 1 más de x sub 2 más de x sub 3 menor o igual a 100. Y la última restricción de la no negatividad, que nos indica que x sub 1, x sub 2 y x sub 3 siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Dudas? No le... ¿No? Bien, entonces, si no hay dudas, lo dejamos acá por hoy y continuamos el próximo